Buenos días, buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los jueves en esta parte que procede del libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo. Y estos capítulos que nos quedan ya son de las partes más internas y más elevadas de nuestra naturaleza. Así que vamos a ello. Entramos en el capítulo 15 que nos habla del papel de Atma en nuestra vida. Ya todos sabemos ahora, por los que estamos acudiendo a estos cursos, todos sabemos ya qué es Atma y qué papel juega en nuestra vida. Pero, por si no quedaba claro, Taimni nos lo va a acabar de explicar muy detalladamente. Pero antes, ya sabéis que tenemos el deber de recordar a todos los asistentes que si no quieren que su imagen aparezca en la grabación, que será colgada en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la cámara o vídeo que aparece normalmente está en la barra de herramientas en su pantalla. Y ahora sí que haremos unos momentos de silencio para ponernos en situación del trabajo que vamos a compartir. Recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, los densos y los sutiles, con todas las criaturas a las que este planeta alberga, da casa, cobijo y nutre. Antes de comenzar con el capítulo, ya sabéis que de vez en cuando pongo reseña de alguno de los grandes teósofos que han pasado por la historia de esta sociedad. Y aquí tenemos a William Quan Judge, que nació en Dublín, en Irlanda, el 13 de abril de 1851. Sus padres fueron Frederick y Alice, y dice que desembarcó en Nueva York el 14 de julio de 1864. Fue abogado y fue uno de los 3 principales fundadores de la Sociedad Teosófica. Entusiasmado con el estudio del ocultismo y el espiritismo, Judge viajó a Estados Unidos, donde conoció a su gran amiga y maestra. A partir del momento de conocerse, fueron siempre amigos, su gran amiga y maestra Helena Blavatsky, y también conoció a Henry Steele Olcott. En 1875 participó en la fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York y fue presidente de la sección nacional desde 1886 hasta su muerte. Tras la muerte de Helena Blavatsky fue duramente atacado por permanecer fiel a las enseñanzas de los Mahatmas y enfrentarse a la autoproclamada nueva líder de la Sociedad Teosófica, la señora Annie Besant, quien ya se había hecho ganar la simpatía de los brahmanes teósofos de Adyar y del mismo coronel Olcott. En 1895, la Convención Anual de la Sociedad Teosófica apoyó su causa y se le autorizó la fundación
de una sección independiente en Norteamérica, de la que se convirtió en presidente. Siempre ha habido esas pequeñas, o no tan pequeñas a veces, diferencias entre algunos de los miembros más destacados de la sociedad teosófica, no porque fuesen enemigos, sino porque el enfoque de cómo debía de ser la enseñanza para que no perdiese lo más profundo y lo más elevado que había sido impartida por la señora Blavatsky y los maestros, esas ideas a veces uno las quiere defender tan fuertemente que no se da cuenta de que toda su energía acaba empleándola en separarse de los compañeros. Y ahí es donde nosotros debemos poner mucha atención. Uno debe de tener un recto juicio, pero recordar siempre que la sociedad teosófica fue instituida para presentar las grandes enseñanzas al mundo. Y entre las grandes enseñanzas, la más importante de todas es que hay una fraternidad universal y que esta fraternidad universal está abierta a todos los seres humanos. Así que hemos de vigilar nuestras tendencias en el caso de que observásemos, nos diésemos cuenta de que hay ciertos grados de separatividad de nosotros con otros seres de la clase que sean, porque esta sería una tarea que deberíamos de emprender para resolver. Y ahora sí, seguimos con el trabajo de Taimni. Y nos dice, entre la gente que ha sido educada en la tradición religiosa de que la verdad con mayúscula, es algo que hay que descubrir dentro de uno mismo, en las profundidades de la propia conciencia y no en las formas exotéricas externas de la religión, entre esta gente predomina ampliamente la idea de que cuando un investigador penetra en la profundidad más íntima de su ser, en su búsqueda de Dios o de la realidad, llega finalmente a un estado de iluminación que puede ser considerado definitivo, después del cual ya no queda nada más para buscar o por lo que esforzarse. Después de llegar a esta etapa, se supone que el ser, ya iluminado, descansa durante toda la eternidad en el estado de bienaventuranza que ha alcanzado. Y dice, se supone, porque, añade Taimni, la idea de finalidad en relación con nuestra meta espiritual y el logro de la perfección, que nada más puede ser en la etapa actual perfección en lo relacionado con la etapa humana, pero que no es la etapa final, no es lo último. Esta idea de finalidad es, sin embargo, un concepto equivocado, basado en un conocimiento muy superficial de los verdaderos problemas de la vida religiosa, en el sentido de lo que es unitivo, de lo que religa, lo que une. Aquellos que están familiarizados con la parte esotérica, la interna de la religión, siempre han conocido el hecho de que en todo lo que al desarrollo espiritual se refiere, no hay ni puede haber ninguna terminación, ningún final en este campo. Esta verdad ha sido muy claramente expresada en diferentes textos esparcidos por toda la literatura oculta. Así, por ejemplo, se dice en Luz en el Sendero: el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Y en otro lugar del mismo libro se dice: entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la llama.
Estos textos expresan claramente el hecho de que en el viaje de exploración de sí mismo, cuando un investigador penetra en lo interno, en las profundidades de su ser, y descubre cada vez mayores esplendores y cada vez más profundas realidades, nunca alcanza una etapa en la que pueda decir o decirse así de lejos y no más, porque siempre hay más. Tal como ya se ha demostrado en el capítulo 2, el alma espiritual del hombre es triple en su naturaleza. Y esta triplicidad en su naturaleza del alma espiritual está formada por Atma, Buddhi y Manas. Atma, Buddhi, Manas. Y actúa, por lo tanto, en el plano átmico, en el plano búdico y en el mental superior, formando lo que ha sido denominado el cuerpo causal, en el que esta tríada está entronizada durante todo el proceso humano, porque es desde aquí, desde donde produce las personalidades sucesivas que le suministrarán todo el fruto de sus experiencias. Así pues, el vehículo átmico de conciencia es, por así decirlo, el corazón del alma espiritual. Es el Jivatma, aunque está formado por los tres, porque es desde ahí, desde donde cuelga todo el ser. Es el Jivatma y desde él se gobierna no solo la vida de la personalidad, de cada una de las personalidades, sino también la de la individualidad. La de la propia tríada es gobernada desde Atma. Se observará entonces, por lo que se refiere a la parte de la naturaleza humana del hombre con mayúscula, que el Atma es el principio fundamental en el Jivatma. Y esto sin duda explica la idea ampliamente esparcida de que el Atma es la meta final de nuestros esfuerzos y que el logro de la conciencia átmica significa la liberación del alma humana. Pero no deberíamos olvidar que si bien por lo que se refiere a la evolución puramente humana, el plano átmico señala el límite de la realización de sí mismo, pero hay otros planos más allá. Y cuando nuestra evolución humana se ha completado, cuando se haya completado en cada uno de nosotros individualmente, nuestras visiones para alcanzar y de las cuales no podemos tener ninguna idea ahora en esta etapa, se abrirán ante nosotros y nuestro desarrollo continúa y continuará en los planos todavía más sutiles, más allá de Atma. Y sonará raro porque aquí se puede ver en todos los diagramas que hay dos más, pero bueno, si hay más, hay más. La señora Blavatsky indica en su obra que esta parte en la que nosotros nos movemos, este septenario, que forma parte del septenario solar, es solamente, ella lo nombra así, yo no conozco, no he ido tan allá, soy una aprendiza, me parece que como todos vosotros debéis de serlo también, o quizás hay alguno que sí haya ido más allá, pero se dice que esta es la parte del septenario físico de un septenario cósmico con K. Por lo tanto, este sería el septenario cósmico con C, porque forma parte del septenario solar. Toda la evolución de nuestra cadena planetaria pertenece a la evolución del sistema solar.
Estos son pequeños detalles, pero a veces no tan pequeños, porque de pronto se nos clarifican muchas cuestiones. Me parece que aquí tapé algo y entonces resulta que no lo veríamos. Bueno, se observará entonces, por lo que se refiere a la parte de la naturaleza humana del hombre, que el Atma es el principio fundamental en el Jivatma. Se ha ido más para atrás, la que ya había leído. Disculpadme. Vale. Y entonces tenemos lo que comentaba hace un momento atrás, que se nos dice en la obra de Blavatsky que este septenario en el que nos movemos es el físico cósmico de todo el físico cósmico con K. No vamos a entrar en el detalle de todos estos planos más allá, porque también de la misma manera nos dice la señora Blavatsky que nos centramos solo en la evolución del sistema solar y que incluso los maestros nunca han ido más allá de ello. Pero aunque se sepa que existen y que por lo tanto no tengamos una mente cerrada y aquí se acaba todo, porque no es así, sino que la tengamos abierta, nos centramos en la parte que nos compete. Nuestra cadena planetaria, por lo tanto, cuando se nos presenta en el otro gráfico que aparece la doctrina secreta y nos dice que está la tríada superior, Adi, Anupadaka y Atma, y nos dice que son los tres planos más elevados del cosmos septenario y es el mundo divino y sin forma del espíritu. Pero a partir de estos tres aparecen los planos en los que se forman los globos de la cadena. Y todos habéis visto estos gráficos donde se distribuye el globo A, B, C, el globo D, la Tierra, que es donde estamos ahora viviendo físicamente, y que más adelante pasaremos a desenvolver la parte que nos quede, primero en el globo E, luego en el globo F y luego en el globo G. Pero esta es una parte en la que todavía podemos tener una idea hasta cierto punto, pero es bastante abstracto y nuestra vida se discurre aquí, en el globo de la Tierra. Y nos sigue diciendo Taimni que la conciencia átmica es la meta final de la realización de sí mismo. Esto está muy claro en el Sutra 4.25 de los Yoga Sutras de Patanjali, que habla de la ulterior retirada de la conciencia al plano eterno del Purusha. Y en el glosario encontramos a Purusha denominado hombre con mayúscula, hombre celeste, espíritu, el yo espiritual. Así que si ahora observamos por dónde anda nuestra conciencia mayormente o la mayor parte del tiempo, nos damos cuenta de que casi todo el tiempo nos lo pasamos pensando muy en concreto, sintiendo muchas cosas de diversa índole y actuando en el plano físico en las horas de vigilia. Y aquí nos movemos, vamos, como pez en el agua, pero a veces nos sentimos muy ahogados porque nos desconocemos mucho y no sabemos apenas cómo resolver todas nuestras cuestiones. Pero la teosofía nos da las pistas, la teosofía nos da el conocimiento
y la teosofía nos da las herramientas con las que poder realizar todo el proceso. Cuanto más alejado, es decir, cuanto más elevado, más alejado del plano físico, pero no es una cuestión de distancia, sino de internamiento, de lo interno, de lo elevado. Cuanto más alejado, elevado de la esfera del intelecto, que está aquí, está cualquier principio interno en nosotros, mayor es la dificultad que tenemos desde aquí de comprenderlo. Esa comprensión resultaría imposible si no fuera por el hecho de que estos principios, estos que nos parecen tan extraños, tan sutiles, tan elevados o tan lejanos, existen en nosotros, en todos los seres. No importa lo profundamente soterrados o ignorados que puedan estar. Y por lo tanto, los tenues ecos de estas regiones internas pueden evocar una débil respuesta en nuestra mente y pueden capacitarnos para captar vislumbres aquí y allá de nuestra naturaleza trascendente. Conscientes de este tremendo obstáculo y con una reverente actitud es como abordaremos estas cuestiones, porque cuando existe una verdadera aspiración y deseo de conocimiento verdadero, la vida divina que hay en nuestro interior responde de algún modo y hasta cierto punto, por medio de la iluminación de la mente. Y cuando llegamos aquí debemos recordar que esta iluminación que procede desde aquí ha de encontrar limpio el campo de la mente, ha de encontrar la mente ya purificada. De lo contrario, todo el contenido mental que solemos tener mayormente es un obstáculo para que la luz cruce y nos ilumine al completo. Y sigue diciéndonos, al hablar del papel de Atma en nuestra vida, pueden decirse algunas palabras sobre la naturaleza del vehículo a través del cual actúa la conciencia en el plano átmico, porque el plano es el átmico y el vehículo es el vehículo átmico que se forma cuando se une con algo de Buddha y un manas, y de esta manera se forma la individualidad. Hay unas palabras en la obra de Blavatsky que son muy importantes y que en parte ya lo hemos dicho varias veces. Atma es universal. Las se repetirán para que nos vayan penetrando. Atma es universal. No es tu atma y mi atma y el atma de otro. Atma es universal. Pero dice Blavatsky, Atma solo no podría hacer nada. Y tiene que revestirse de algo, de buddhi, que le sirva de vehículo. Y entonces algo de Atma se reviste de parte de la materia del plano búdico y forma un vehículo que está vistiendo algo de Atma. Pero añade la señora Blavatsky, pero ni Atma solo, ni buddhi solo, ni Atma y buddhi juntos podrían hacer nada sin un tercer factor. Y este factor es manas. Y es por esto que se dice que la tríada divina está formada por Atma, buddhi y manas. Así que al hablar del papel de Atma en nuestra vida, pueden decirse algunas palabras sobre la naturaleza del vehículo, a través del cual actúa la conciencia en el plano átmico. Tal como saben los estudiantes de ocultismo, que pueden utilizar sus poderes clarividentes superiores, lo cual no es lo común en la etapa actual
humana hay algunas cuantas individualidades que los hayan desarrollado, poderes clarividentes superiores, no la videncia astral, no el psiquismo astral, aquí está hablando de los superiores. Y cuando se pueden utilizar estos poderes, el cuerpo causal, el vehículo de la mente superior, dice que es un ovoide que corresponde a las auras de los cuerpos astral y mental inferior. ¿Por qué lo rayé? Porque se puede confundir la palabra que corresponde, se puede confundir y pensar que es lo mismo. No, porque el cuerpo astral tiene un ovoide y el mental tiene un ovoide. Y el cuerpo causal es el que reúne a lo largo de todo el proceso de nuestra humanidad todo el fruto de todas las experiencias de las diferentes y múltiples reencarnaciones. Así que esto significa que el vehículo de la conciencia en el plano mental superior, el aspecto del plano mental abstracto es el que se denomina superior, tiene todavía una superficie envolvente, a pesar de lo mucho que esa superficie pueda expandirse con la evolución, porque se hace más y más amplio, y bajo el impulso de las fuerzas espirituales que irradian desde su interior. Pues es el vestido de los otros principios de Atma y de Buddhi y del propio Manas. Cuando llegamos al vehículo superior siguiente, que nos capacita para ponernos en contacto con el plano búdico, es llamado el Ananda Maya Kosha. Ananda significa esa felicidad divina, cuerpo de felicidad. En la Vedanta es llamado así. Entonces podemos imaginar que la superficie envolvente que nos limitaba hasta ese momento, desaparece. Y el cuerpo búdico, al menos en todo lo que puede ser concebido por el intelecto, el cuerpo búdico que trabaja a través del cerebro físico, porque estamos constantemente en relación lo superior con lo inferior, aunque nos parezca que no, entonces aparece como una estrella, como un centro de luz con rayos que se esparcen en todas direcciones. En el plano superior siguiente, el vehículo átmico también puede imaginarse que consiste en un solo átomo del plano átmico, es decir, uno anda y ese vehículo puede consistir en un solo átomo del plano átmico. Pues parece ser que sí, pero si nos damos cuenta ahora de cómo la ciencia física ha ido reduciendo el soporte de enormes cantidades de datos que caben en un pequeñísimo chip, nos podemos hacer la idea de que cada átomo es un inmenso ordenador con una capacidad súper extraordinaria. Así no nos puede extrañar que en los planos superiores, de donde procede todo lo que se desglosa y se manifiesta en los inferiores, en estos planos superiores, un átomo del plano átmico sea el propio cuerpo, porque contiene todo lo que es de su origen y procedencia, es decir, de la divinidad. En este átomo del plano átmico, en el cual la conciencia con mayúscula, tiene la capacidad de expansión y contracción, alternativamente, con una rapidez, dice, inconcebible, expandiéndose para abarcar la conciencia de todo el plano, es decir, desde ese propio átomo, abarcar la conciencia de todo el plano, en sentido horizontal, de todo el plano,
para dar, contrayéndose hasta un punto. Entonces, para dar un colorido individual a esta conciencia omniabarcante, que es lo que aportará a cada Jivatma formado entonces por Atma, Buddhi y Manas, cada uno de nosotros en su individualidad. El potencial de lo divino está en todos y cada uno de los seres. De esta forma pueden conciliarse en la misma conciencia los atributos diametralmente opuestos y aparentemente incompatibles de la omnipenetración. Todo está interpenetrado. Y de la individualidad, tan difícil de entender desde el intelecto humano, la parte más inferior de nuestro intelecto, y también expresado en la descripción de esta conciencia trascendente en la conocida frase que se encuentra en la doctrina secreta: con su circunferencia en ninguna parte y su centro en todas partes. Porque cuando encontramos alguno de los dibujos que tratan de explicarnos en la doctrina secreta, un círculo sin ningún punto, un círculo sobre un fondo negro, luego con un punto, luego con una línea, luego con dos que forman la cruz. No, ese círculo es un círculo necesario solo para la representación, para tratar de explicarlo. Pero a nivel del cosmos solar y a nivel del cosmos universal con K, no hay circunferencia en ninguna parte porque no hay límite. Porque no hay ningún límite. Y es por esto que su centro, el centro de la conciencia, está en todas partes. No resultará de ninguna utilidad entrar en más detalles con relación a esta cuestión que está realmente fuera del ámbito del intelecto humano, de la parte intelectual de la personalidad. Y ahora podemos llegar a la consideración de la cuestión más práctica e importante de las funciones de Atma, o mejor dicho, de sus funciones tal como aparecen ante nosotros y tal como nos afectan en las regiones inferiores de la personalidad. Porque lo que son estas funciones en su propio plano trascendental, las funciones de Atma en su propio plano, nadie que viva en los mundos inferiores de las ilusiones puede comprenderlo. Tal como ya se ha dicho, el plano de Atma es la región desde la que opera la fuerza de voluntad del Logos, que está a cargo de la gigantesca maquinaria del sistema solar. ¿Hemos intentado nunca pensar de dónde viene esta tremenda fuerza que mantiene los planetas unidos alrededor de sus órbitas en el espacio, que mantiene los electrones girando alrededor de los átomos, que se cuida del desarrollo y de la evolución de innumerables vidas y que ordena todas las cosas poderosamente y con suavidad? La voluntad del Logos solar trabaja en el plano átmico. Aquí solamente vemos una débil representación del plano físico. Pero la voluntad del Logos solar trabaja en el plano átmico y suministra la fuerza para todo el sistema solar en todos los planos, porque todos estos planetas, todos los cuerpos más allá, estos son el cinturón de asteroides y este es el cinturón de Kuiper, que son mucha cantidad de corpúsculos más grandes y más pequeños, pero aún llega más allá y lo estuvimos viendo cuando
apareció días atrás aquella llamada nube de Oort, descubierta por 2 científicos, uno de los cuales dio el nombre a esta nube. Así que en el plano físico, el globo que rodea esa inmensa extensión del sistema solar es enorme, pero es que los cuerpos sutiles del sistema solar son todavía más grandes que la nube de Oort. Así que el Sol que vemos es su símbolo y su representante en el plano físico. Un tremendo vórtice de energía, aquí aparece solo un poquito, una energía electromagnética que suministra la luz, el calor y demás clases de energía a los planetas físicos. Pues en cada plano está su poder, su energía, llevando a cabo el estupendo trabajo de construir y destruir las formas que encarnan su vida. Es su voluntad, la voluntad del Logos solar, la que ejerce una incesante e irresistible presión en la dirección de la evolución, para que todo su plan, el plan de la evolución del Logos solar, se vaya llevando a cabo. Así como el plano átmico en conjunto es el origen de la fuerza para todo el sistema solar, de igual manera el vehículo átmico de un solo Jivatma, funcionando en esta triada formada por Atma, Buddhi, Manas, el vehículo átmico de un solo Jivatma, la individualidad Trinidad humana, sirve como instrumento por medio del cual ese poder con mayúscula general y omnipenetrante de todos los planos, de todos los seres, de todas las cosas, ese poder omnipenetrante de Atma se especializa y después es utilizado para sus propios fines individuales en el caso del Jivatma humano, de la individualidad. Es como la clavija de un enchufe, por decirlo así, que conecta la serie de vehículos que pertenecen a un alma con mayúscula determinada con la central eléctrica a través de la cual se puede tomar la fuerza que esa central necesita para diferentes propósitos. A través del vehículo átmico se regula o se gobierna la evolución del Jivatma durante periodos eónicos de tiempo. Y es a través del poder que se deriva de esa fuente que el Jivatma es capaz de superar todas las dificultades, de pasar por toda clase de pruebas y de experiencias penosas por medio de las personalidades, vida tras vida, y triunfar finalmente sobre todos los obstáculos. Esto pinta bien, menos mal. Triunfar finalmente sobre todos los obstáculos para alcanzar la perfección. Perfección solo en relación a las posibilidades de la etapa humana. Luego vienen etapas llamadas superhumanas. En el caso de aquellos que han sido capaces de traspasar los planos intermedios y han conseguido, por medio de la meditación y los estados de Samadhi, llegar a Samadhi en Atma, han conseguido un vislumbre del plano átmico, la impresión abrumadora recibida en la conciencia como resultado de este vislumbre es una tremenda sensación de fuerza y de poder, de la cual aquí abajo no tenemos ninguna idea. Todas las dificultades y todos los obstáculos que engendran la desesperación y el miedo aquí abajo parecen haber sido barridos y han desaparecido,
y una tremenda sensación de confianza invade la conciencia, proporcionando al individuo no solo confianza en sí mismo y en su victoria final sobre todos los obstáculos, sino también en el triunfo final del esquema evolutivo, de la victoria definitiva de las fuerzas del bien sobre las del mal y la culminación del plan divino. Cuando esta conciencia del plano átmico se refleja hacia abajo en la personalidad, pierde mucho de su intensidad y de su viveza debido a los trajes de los que se va revistiendo. Pero sin embargo hacen nacer cierto grado de confianza y cierta sensación de poder que siempre se encuentra en diferentes grados en todos los seres humanos de voluntad fuerte. Algunas personas dicen, yo no lo sé, yo no lo conozco, pero tengo la certeza de que hay algo. Y eso es un punto muy importante. Aquellos que han estado alguna vez en una gran central eléctrica de moderno diseño, tal vez recuerden la peculiar sensación de fuerza que impregna la misma atmósfera del lugar. Y de hecho se nota, porque el campo electromagnético es más fuerte. Externamente no se observa nada que sea visible, solo el movimiento de la maquinaria. Pero detrás de ese movimiento de la maquinaria casi puede sentirse la tremenda fuerza eléctrica invisible generada por las gigantescas dinamos. Una sensación parecida a esta es la que experimenta de alguna manera una persona en quien la verdadera voluntad procedente de su Trinidad superior, esa verdadera voluntad espiritual ha empezado a despertar. Quiere decir que ha empezado a poder ser sentida aquí más abajo. Se siente en presencia de una fuerza tremenda y sutil que siente, pero que sin embargo es incapaz de manipular, afortunadamente. Antes de tratar de la expresión de la vida y de la conciencia del Atma en la vida de la personalidad, es necesario recordar al lector la inversión que tiene lugar cuando la conciencia desciende desde el nivel de la individualidad hacia el de la personalidad. Debido a esta inversión, los tres planos más inferiores en los que la personalidad actúa están en relación con los tres planos superiores en los cuales opera la individualidad, como la imagen de un edificio que se refleja en el agua lo está en relación con el mismo edificio. En la imagen reflejada, la parte más elevada del edificio se refleja en la parte más inferior de la imagen y la parte más inferior del edificio choca con la parte más elevada de la imagen invertida, tal como vemos en el gráfico. Este gráfico está en el libro de Taimni. Como resultado de esta inversión, la conciencia átmica, por así decirlo, se refleja en el plano físico, la búdica en el plano astral y la del mental superior se refleja en el mental inferior. Este reflejo presenta no solo una clase de características parecidas a las de su origen en los planos correspondientes, sino también una relación y un contacto más directo entre ellos. De este modo, la vida divina y la conciencia divina del plano átmico encuentra de alguna manera una expresión misteriosamente más completa a través del plano físico, de la que encuentra en los otros dos planos, es decir, la encuentra más completa aquí que
en estos otros dos, en los cuales actúa la personalidad, a pesar del hecho de que el físico está separado es una palabra que se utiliza, está más lejano, es una palabra que se utiliza, pero es una cuestión de la conciencia, porque no hay distancia física. Está todo aquí interpenetrado. Vivimos en baño María de la vida divina. Y solo se trata de que nuestra conciencia se expanda por medio de toda esa purificación de la que hablamos tanto. Sigamos. Igualmente, la conciencia búdica tiene una misteriosa relación con la conciencia astral. Y desde luego la relación del plano mental superior abstracto con el mental inferior se observa fácilmente y es muy conocida. Aquí quiero hacer de nuevo un hincapié en la idea importante. Ya hemos visto numerosas veces el gráfico que aparece en la clave de la teosofía y que nos dice claramente que la tríada superior está compuesta por Atma, Buddhi y Manas, y que el cuaternario inferior está compuesto por el astral, el doble etérico, el físico y prana. En el gráfico lo habéis visto muchas veces y volverá a aparecer. Hay un solo Manas, porque mirad, tened en consideración esto. Cuando estamos desencarnados, esto de aquí abajo no existe, pero Manas no desaparece. La tríada superior formada por Atma, Buddhi, Manas no desaparece. Desaparece primero el cuerpo físico, que se lleva su doble astral, que es ese fantasmita que por ahí circula hasta que se deshace del todo, se disuelve. Luego más tarde deja el cuerpo astral para pasar al llamado Devachan, que está en Manas, que se vive en Manas. Así que esta división es solo a efectos de un estudio que nos permita comprender qué sucede cuando estamos encarnados. Así que tenemos el diagrama que conocemos desde siempre y aquí uno que pone Taimni en su libro y que nos describe la relación de Adi con el Atma y con el físico, desde Anupadaka con el búdico y con el astral, y desde el átmico a niveles superiores hacia el mental superior y al mental inferior, porque estos están completamente conectados a su fuente. Adi, Anupadaka, Atma es una trinidad. Adi, Anupadaka, Atma es la Trinidad divina, aquel triángulo que aparece en el gráfico de la señora Blavatsky, el triángulo. Luego Atma, Buddhi y Manas es la Trinidad humana, la individualidad. Y durante la encarnación, Manas, astral y físico, con la ayuda de Prana, forman la Trinidad personal. Cuando esto nos va penetrando a lo interno, cuando comprendemos mejor, más profundamente, entonces se clarifican muchas cuestiones, del adi al átmico y al físico, del anupadaka al búdico y al astral. Y de la parte más elevada de Atma al Manas y al Manas durante la encarnación. Desde la parte elevada de Atma en los niveles superiores a Manas y durante la encarnación al mental inferior.
No es necesario, nos dice Taimni, entrar aquí en más detalles sobre esta interesante cuestión, pero puede decirse, por lo que se refiere a la relación entre el plano átmico y el plano físico, que la vida de la personalidad en cualquier encarnación es completa y dinámica solo en el plano físico. Y por lo tanto el tiempo que pasamos en el plano físico aquí es el más importante. En el plano físico el hombre es completo. ¿Por qué es completo? Porque tiene un cuerpo para cada plano del sistema solar. En el plano físico el hombre es completo. Puede iniciar causas y puede desarrollar sus capacidades, porque lo que piensa y lo que siente lo puede convertir en acción, en un hecho, puede hacerlo, puede realizarlo. Si carece de cuerpo físico, puede pensar y sentir y ya no puede hacer. Así, mientras que en la vida post-mortem, en los planos astral y mental, cosecha simplemente y consolida los resultados de lo que ha hecho en la vida en el plano físico, en esa vida última. A causa de que el hombre como personalidad solo es completo en el plano físico, es por lo que puede lograr la liberación solamente durante la vida física. Esto es importantísimo. Solamente podemos alcanzar la liberación mientras estemos encarnados y no puede realizarla en el plano astral ni en el mental, en la vida durante la muerte, después de la muerte. La vida vivida en el plano físico es, pues, la más significativa en una encarnación. Y esto se debe, sin duda, al hecho de que refleja y encarna especialmente la vida del Atma en el aspecto más elevado de la individualidad. Cuando perdemos este Atma, se queda sin reflejo que hacer aquí. Por eso la acción es lo más importante mientras estamos encarnados. Estas relaciones y estas correspondencias especiales entre los planos de la personalidad y la individualidad son de importancia práctica, porque indican, hasta cierto punto, líneas de fácil aproximación a los planos superiores para la personalidad, por un lado, y líneas de descenso de fuerzas desde los planos superiores hasta los inferiores por el otro. Así pues, puede decirse de un modo general que el camino hacia la mente superior es a través de la mente inferior, cuando los pensamientos se purifican y estando encarnados, recordemos. Entonces es que el camino hacia Buddhi es a través de las emociones cuando éstas se purifican, y que el camino hacia Atma es a través de la acción cuando las acciones se purifican. Puesto que en este capítulo estamos tratando del papel de Atma en nuestra vida, podemos detenernos un momento en la cuestión de la aproximación del Atma en la vida física y cómo podemos llegar más cerca de este principio divino en nosotros y tratar de establecer nuestro centro de conciencia en aquel principio. En este proceso, tal como se ha dicho antes, la acción desempeña un papel importante. Por acción no quiero indicar aquí la simple actividad del cuerpo físico, sino toda actividad iniciada desde dentro para transmutar nuestros ideales en dinamismo viviente y hacer de la personalidad una simple y no tan simple expresión y un instrumento del yo superior. Aunque el yo superior está sentado en el corazón de todo ser humano, su voluntad no puede encontrar expresión en la personalidad, en parte debido a la incapacidad
y a la resistencia de los vehículos inferiores, los de la personalidad, y en parte debido al egoísmo y a las ilusiones en los cuales la personalidad está inmersa. Solo cuando la personalidad empieza realmente a cambiar su vida y su actitud y a traducir los ideales espirituales en vida espiritual, no se pueden quedar solo en ideales, hay que traducirlos en vida espiritual, por medio de lo que es llamado sadhana o conocimiento de sí mismo. De aquí el título del libro. Entonces es cuando el yo superior empieza a encontrar una expresión más completa a través de ella. Adquiere el constante control sobre la misma y finalmente se convierte en el centro de su vida y de su conciencia. Así, la acción autoiniciada que forma la base del conocimiento de sí mismo es el método de acercamiento al Atma y en sus aspectos más superiores se entremezcla con la técnica del yoga, es decir, con la técnica del yoga real, del Raja Yoga. De lo que se ha dicho antes se deducirá que nuestro principal trabajo con relación al Atma es hacer de este principio divino el centro de nuestra vida. Pero no quiere decir apartarnos del mundo, no quiere decir irnos a un lugar solitario, quiere decir vivir donde estamos viviendo en relación con todos los otros seres, humanos y no humanos, con todo lo que nos rodea, pero mirando con esa otra mirada que mantiene en lo interno y por así mira de una manera distinta, mantiene la conciencia en ese principio divino, porque todo cuanto contactamos está expresando parte de lo divino, como nosotros. Así que expresándolo de otro modo, convertirnos en centro dentro del centro, en lugar de ser egocéntricos. El Atma es un principio autoiluminado, autodeterminado, autosuficiente. Atma es un principio autoiluminado, autodeterminado, autosuficiente, porque en él se representan todos los poderes del logo solar. Y por eso no se trata de ningún desarrollo en él ya lo posee todo. Atma es universal, ya posee todo. Todo lo que hemos de hacer es proporcionar aquellas condiciones en las que Atma pueda encontrar una incesante expresión en nuestra vida. Esto se consigue con eficacia y totalmente por medio de la práctica del yoga superior, Raja Yoga, del cual nos habla más adelante en capítulos posteriores. Pero tenemos que realizar algunas prácticas preliminares a este respecto por medio de la personalidad, para proporcionar las condiciones en las cuales el Raja Yoga puede practicarse con éxito. Este trabajo preliminar tiene muchos aspectos, pero aquí podemos tratar solo de unos cuantos de ellos por medio de ejemplos. Se ha dicho antes que el Atma es un principio autoiluminado, autodeterminado y autosuficiente. ¿Cómo pueden encontrar expresión estos atributos divinos en la vida de la personalidad? Este libro se vende en la editorial Teosófica, aquí, en Barcelona. Si alguno quiere obtenerlo desde España, supongo que es fácil, puede dirigirse a Magda. ¿Todavía, Magda, puedes tener acceso a ello?
No, lo pueden hacer directamente, que luego Ana María ya lo manda por correo. Ah, Así estupendísimo. nos No evitamos. hay intermedios, sí. Ahora Vale. pondré en el chat la dirección para hacer los pedidos. Muchísimas gracias, Magda. Así que tenemos los ocho pasos o astangas, así llamados, 8 pasos del Raja Yoga. Y fueron compilados por Patanjali en los Yoga Sutras. Son una progresión hacia el control mental y a la iluminación. Y empieza por yamas, que son las restricciones éticas universales, niyamas, que son las observancias personales, asanas, que son las posturas físicas, pranayama, que es el control de la respiración, pratyahara, la retirada de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, el estado de super o supraconciencia. Estos son los pasos en detalle. Yamas son restricciones éticas universales, son preceptos morales que rigen nuestra relación con el mundo y con los demás. Y están formados por ahimsa, que significa no violencia hacia los seres vivos. Satya, veracidad y honestidad. Astesia, no robar, no solo bienes materiales, sino también no robar atención ajena. Los matices son muy delicados y se ha de entrar más detenidamente. Patanjali lo hace en capítulos posteriores. Brahmacharya, que es la moderación en los sentidos y control de la energía sexual. Aparigraha, no codiciar ni atesorar bienes materiales o afectos. Y mira que nos gusta acumular objetos, muebles, ropa en los armarios y qué sé yo, hablando en general, por supuesto. En los niyamas son las observancias personales, son las que se han de incorporar, son disciplinas de autodisciplina y purificación. Saucha es pureza interior y exterior. Santosha es contentamiento y satisfacción. Tapas es austeridad y disciplina para eliminar impurezas. Svadhyaya, autoestudio y estudio de textos sagrados para el desarrollo espiritual. Isvara Pranidhana es la entrega a la voluntad de un poder superior a lo divino. Y el resto son, en el tercer punto, las asanas, las posturas, que son prácticas físicas que estabilizan el cuerpo y lo preparan para la meditación. En el cuarto, pranayama, que es el control de la respiración, que es regulación de la respiración para controlar la fuerza vital o prana, lo que ayuda a purificar y expandir la conciencia. Pratyahara es la retirada de los sentidos externos, desviar de la atención de los sentidos del mundo exterior hacia el mundo interior para mantener la mente concentrada. Dharana es esa concentración, dhyana es el proceso de meditación, concentración es enfocar la mente en un solo punto, en un solo objeto, siendo el paso previo a la meditación. La meditación es un estado de absorción y pensamiento puro en el objeto previo sobre el que nos habíamos concentrado. Y samadhi es el estado superconsciente, es el objetivo final, un estado de unidad, no dualidad o trascendencia del yo, donde se experimenta la unidad con el ser o el todo. Así que es un estado de unidad o trascendencia del yo, donde se experimenta la unidad con el ser o el todo. Y este es el proceso del desplazamiento de la conciencia en los estados de meditación. Lo habéis visto también en otros de los capítulos.
Y el proceso de meditación se hace estando vivo físicamente, por lo tanto hay un cuerpo físico. Y cuando se pone uno a meditar y se va concentrando, su conciencia se desplaza primero a su cuerpo astral, lo vemos en las columnas. Si permanece en ese estado y profundiza, su conciencia pasa al mental en su aspecto de inferior o concreto. Si permanece yendo hacia lo interior, su conciencia se desplaza hacia la zona del mental superior y ahí es donde se produce algo que es lo primero que puede ser llamado samadhi. Samadhi en el plano mental superior o causal. Si permanece y profundiza más, entonces se produce un segundo estado más elevado de samadhi en el plano búdico. Y si profundiza más, puede llegar a tener un estado de samadhi en el plano átmico. El samadhi en el plano átmico y la conciencia normal de un llamado Jivanmukta. Estos son los nombres que encontramos y por eso se dicen en nuestra lengua y a veces también con las mismas palabras que aparecen en los tratados. Esto es esto, no es diferente. Esto es esto, desplazar la conciencia hasta aquí. Y este ha sido el capítulo para el día de hoy. Así que aquí vemos el jardín del Edén, nuestro jardín. No tenemos otro por ahora. Hay que cuidar de la casa y del jardín. Y dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola, José. José. Ya está aquí. No pude hacer buena conexión ahí con la Vale, cámara, el micrófono. el otro que te falla. Bueno, pues donde tú Pero no puedas, importa. José. Adelante. Normalmente, casi que desde nuestra infancia, pensamos que la mejor etapa del año es cuando dejamos la escuela y cogemos las vacaciones. Así Sí, cogimos. Dejamos la escuela y cogemos las vacaciones. Y ahí, bueno, pues salir, aprender en distintos lugares. Y esas ideas las llevamos hasta incluso a veces hasta cuando estamos en la universidad. Pensamos que mejor momento es cuando ya podemos descansar para salir, pasear, ¿eh? Y aquí estamos viendo que es un gran error. Lo que tenemos que aprovechar bien es el momento en que estamos con vida dentro de nuestra escuela de la vida, ¿no? Las sí, vacaciones sería cuando pasamos al otro plano, hasta la sí. próxima. Sí, el otro plano, bueno, cuando llegamos a Debachan es un descanso. Es un descanso. Es un descanso. Entonces, Pero y claro, sin aquí embargo, lo no. que tenemos es que aprovechar al máximo el tiempo que estemos aquí en este plano. Sí, sí, De eso depende nuestro desarrollo. claro. Aunque empecemos a buscar cursos, aunque empecemos a buscar libros y buscar muchas cosas, si no lo aprovechamos en este plano, no avanzamos. Eso Ese es. para mí es el centro de lo que nos has transmitido hoy, que creo que es de suma importancia a todos los que estamos encarnados. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y acompañarnos. ¿Alguien más requiere hacer algún comentario o pregunta? ¿Os habéis quedado ya plenos, plenos de Atma, plenos de Buddhi, Ojalá. plenos de manas?
El otro día, como estaban todos silenciosos, porque parece que estaban ahí en estado de concentración, dije, bueno, pues vamos a dejar de grabar. Y entonces cuando dejé de grabar se levantaron manos. Vamos a esperar un poquito que maduran las preguntas o los comentarios. Gabriel. Clarísimo, muchísimas gracias. Mi pregunta es, nosotros en cuerpo, como cuerpo físico, como en un periodo de vida, únicamente podemos trabajar en el cuartenador inferior. ¿No es cierto? Es verdad. Y ya, después de desencarnar, profundizar en los últimos 3 planos. No, no, eso no es real. No. Los 3 planos superiores se profundizan estando aquí encarnados. Recuerda lo que se ha dicho hace muy pocas diapositivas. El proceso se hace estando aquí encarnado, no se hace estando allá. Estando allá se deja este cuerpo primero, se deja el cuerpo astral, se pasa de Bachán. De Bachán es un estado de descanso, de felicidad, descrito así como pues un estado de paraíso transitorio, pasajero, temporal, para luego venir a encarnar de nuevo. Pero no se hace proceso allí. El proceso se hace aquí. Es aquí donde tenemos que tener en cuenta todo ese septenario y llevar nuestra vida diaria a esos estados de espiritualidad. Y nos puede parecer muy difícil. ¿Quién dice que no va a haber obstáculos? Los hemos tenido y todavía vendrán los que sean. Pero precisamente es de los obstáculos que se nos van presentando en la vida, de donde podemos aprender y donde podemos desarrollar esas facultades internas superiores. Conocer, comprender y desarrollar ese sentido de unidad con todo se tiene que hacer cuando estamos aquí, en medio de las dificultades, en medio del ruido, en medio de las guerras, en medio de todo, viendo todas esas noticias, abrazando todo, abrazándolo todo y abrazando a todos, a las víctimas y a los verdugos. Lo he dicho en más de una ocasión, pero es que tiene que ser así. No puede ser de otra manera, separando los buenos y los malos. Esto lo hacíamos porque éramos mucho más ignorantes que ahora. Ahora que empezamos a tener un poco más de conocimiento, que sabemos que todo procede de la unidad de la vida y que todo está regresando a la unidad de la vida, todos esos sistemas de separación a nivel mental, emocional e incluso físico, los buenos, los malos, los que me caen bien, los que me caen mal, el simpático, el antipático, todo eso tiene que ser disuelto. Llámale disuelto, llámale trascendido, llámale purificado, pero ha de ser convertido en unitivo. Todo lo separativo de la polaridad ha de ser convertido en unitivo. Eso no quiere decir que uno se vuelva ciego y es que ya ve todo como si fuese una masa informe. No, seguimos viendo todas las cosas. Seguimos viendo lo que ocurre en el mundo. Seguimos distinguiendo el bien del mal. Pero nosotros no rechazamos nada, a nadie. Porque todo eso que está ocurriendo forma parte de la evolución de todos los seres, la nuestra también. Si a cualquier ser le quitamos una experiencia, lo dejamos incompleto.
hemos de pasar por todas las experiencias, por todas, de los dos polos. Hemos ido de un polo al otro, haciendo el bien, haciendo el mal, ahora aquí, ahora allá, ahora este me gusta, el otro no me gusta, hemos matado, hemos ayudado, hemos sido generosos, hemos sido egoístas, hemos sido de todo. Pero llega el momento en que todo eso tiene que ser trascendido. Ahora, aquellos juguetes de nuestra temprana humanidad, con los que habíamos jugado tanto, esos juguetes ya se nos han quedado pequeños para esta etapa actual. Ya no podemos jugar con los mismos juguetes. Nos estamos haciendo mayores. Como los niños que desechan los juguetes cuando van creciendo, ya aquellos con los que jugaban ya no les sirven. Pues nosotros nos encontramos en ese estadio de nuestra evolución, que los juguetes que nos sirvieron evolutivamente para llegar hasta el día de hoy, para llegar hasta este momento, todo nos ayudó, todo fue bueno, si no, no estaríamos aquí. Pero tenemos que desechar lo que ya no es útil para hacer nuestro lo que ahora nos ayudará en la siguiente etapa de nuestro proceso. Y esto es lo que nos ofrece toda esta enseñanza de la teosofía. Yo no estoy aportando nada más que la presentación y la voz, que ya veis que de vez en cuando se me va. Solamente estoy aportando lo que está a mi alcance, pero yo tengo el mismo trabajo que todos vosotros, que todos los seres. Gabriel, el trabajo hay que hacerlo aquí y ahora. Después de la muerte no hay. Ya, José lo ha dicho, cuando ha intervenido José lo ha dicho. Allí son vacaciones, aquí no. Di, Gabriel, di. Por eso te Carisa, descansa en paz. el Raja Yoga es un soporte que nos puede ayudar para este desenvolvimiento. Claro, nos va a ayudar porque cuando son las dos primeras fases, llama y niyama, es todo lo que explica de la teosofía sobre el proceso de la purificación, de lo que hay que deshacerse y de aquello que hay que incorporar como acción, llama y niyama. Luego está las posturas y el pranayama, posturas y respiración. En realidad, no es que uno tenga que hacer todas esas posturas que se describen en las escuelas de Hatha Yoga y los pranayamas que se explican. Es una postura integral. Y evidentemente, cuando el cuerpo molesta, cuando el cuerpo duele, uno no se puede concentrar. Por eso se describe que hay una necesidad de mantener el cuerpo en buenas funciones. Y si uno, por cualquier cuestión kármica, pues ahora no tiene el cuerpo en buenas funciones, pues ya sabe que tiene que pasar por esta etapa. ¿Esto le priva de hacer todo el proceso de interiorización? No. La purificación la puede hacer toda. Purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras, se puede hacer todo. Aunque no pueda hacer asanas y no pueda hacer pranayamas. Y tener el control de todos esos sentidos que están siempre fuera y están en casa del vecino y están en el pasado y están haciendo proyectos de futuro, y lo describo así como muy teatralmente porque hay personas que viven todo el día así, a velocidad de vértigo, su mente no para. Y cuando te las encuentras y saludas, igual te quieren explicar toda su vida y milagros. Y te dicen, es que yo no me puedo estar callada o callado. Es un problema. Es un problema. La mente hay que limpiarla y apaciguarla y utilizarla para lo que es su función. Es un instrumento de lo divino. La mente es un instrumento de lo divino. Como ahora solamente la tenemos enfocada de aquí para allá, pues pobrecilla, así anda. Pero el trabajo lo podemos hacer todo. Así que
sí, está muy bien el tema del Raja Yoga, pero no hay que obsesionarse pensando que ahora uno tiene que hacer cursos y tiene que ir y se tiene que poner. Hay personas que lo pueden hacer, lo hacen y todo va bien y cada uno tiene que saber en qué momento está. Y desde el momento en que está ahora, desde ahí, el principal trabajo lo podemos hacer todos. Todos los que estamos aquí hoy y en otros muchos cursos de la teosofía y en lugares parecidos que a verlos a hilos, aunque no son todos, pero a verlos a hilos. Todas las personas interesadas en conocerse a sí mismas pueden hacer este trabajo y es muy necesario. Mucho, es muy necesario. Se dice que los maestros dijeron en su momento que les faltan manos. Manos para el servicio. Dice, hombre, yo, pues mira, tengo 78 años, yo físicamente llevo un montón de años que físicamente poco, casi nada puedo, muy poco. ¿Acaso eso me ha paralizado en el sentido de hacer lo que sí está a mi alcance? Pues hay personas que pueden hacer mucho en lo físico, pueden estar auxiliando, ayudando, ese sentido de hacer labor fraternal con los necesitados. Hay personas que pueden hacerlo, tienen tiempo y tienen lo necesario para poderlo hacer. Hay otras personas que pueden hacer otras labores. Y es que en el conjunto todas las labores son necesarias. Todo el mundo no puede ser enfermero, porque entonces faltarían para las otras tareas. Todo el mundo no puede ser maestro de escuela, porque entonces faltarían. Si fijémonos el hermoso reparto de actividades que hay en la humana actividad, y entre todos se hace todo. Luego uno solamente tiene que observarse, yo en esta etapa de mi vida, ¿qué puedo ofrecer? Miradme las manos. Esto es simbólico, ¿eh? ¿Yo qué tengo? Porque uno solo puede dar lo que tiene. Y dice que el mundo necesita paz. Yo solamente puedo dar paz si yo estoy en paz. Las palabras no sirven. Eso se lo lleva el viento. Cuando se dicen mentalmente, se quedan en el plano mental, en el aspecto del concreto, y ahí se quedan. Paz para todo el mundo, paz para todo el mundo. ¿Cómo vibra uno? Vibra en paz. Estamos en paz. Eso es vibración. El mundo necesita sabiduría. Si yo no soy sabia, no puedo dar sabiduría. Entonces tendré que hacer para mejorar y hacerme más sabia. Tendré que estar en ello. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y de lo que necesita el mundo, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que puedo ofrecer y hacer? No esperéis a otra vida, no esperéis a hoy, solamente hay hoy. El ayer ya pasó y el mañana todavía no ha llegado, hoy. Pero lo que se haga hoy vale, porque todo suma. Gracias. Gracias, Clarisa. Gracias a todos. Pues bueno, si os parece, vamos a cerrar, pero recordaros que mañana tenemos a Daniel. A los que asistís y todos los que queráis, porque todo el mundo está invitado por igual. Así que, adelante. Muchas gracias.